Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están observando a través de nuestro canal de YouTube de Adavi de México. Hoy tenemos el gustazo por segunda vez de tener una plática desde el otro lado del Atlántico con Francisco Javier González Tornero, que él es un historiador de un poblado que se llama Mesegar del Tajo y nos va a platicar, ya veremos, sobre la migración de Mesegar hacia Coyoacán. Y para también complementar esta mesa, tenemos a Cintia Longoria Juárez, que ella es el enlace operativo del programa Coyoacán en el Museo de la Dirección General de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán. Y bueno, pues también obviamente está involucrada en esto precisamente por ser la historia de esta alcaldía que nos acoge aquí en Adavi, en donde reside nuestra sede. Y bueno, pues adelante, Francisco Javier, y somos todo oídos. Ok. Bueno, buenas tardes desde España. Estoy muy agradecido a DAVI, a la Asociación de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblioteca de México, y a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Coyoacán, la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. También, por supuesto, quiero dar las gracias a la doctora Rebeca Horn, quien amablemente puso a mi disposición parte de su trabajo sobre el Coyoacán novohispano, y por último, a la antropóloga Amalia Montoya, quien ha sido, en la distancia, mis ojos en esa ciudad. Esta ponencia forma parte de un estudio más amplio sobre emigración temprana del condado de Montalbán a Nueva España en el siglo XVI, que ha sido publicado recientemente en la revista de acceso abierto Crónica de Montalbán. Hoy hablaremos más detenidamente sobre la relación entre Mesegar y Coyoacán y abordaremos la vida de las gentes sencillas antes de su viaje a México y tras el mismo. Creo que es oportuno que presente brevemente el pueblo de Mesegar de Tajo, que se encuentra en la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha. En el siglo XVI tenía unos 100 vecinos y actualmente ronda los 200. Desde hace más de 600 años es un pueblo de jornaleros y labradores, cuya economía gira en torno a los frutales, higueras y ciruelas y olivos. En su término municipal hay vestigios de su pasado neolítico, romano y visigodo. Sus tierras fueron frontera con los reinos musulmanes en los que se asentaron órdenes militares, como la de San Juan y la del Temple, a quien contribuyó desde el siglo XIII hasta el XIV. Posteriormente, y con la conformación de los señoríos y condados, fue límite entre los mismos y perteneció durante más de 400 años al señorío y más tarde condado de Montalbán. Por último, durante los 3 años de la última Guerra Civil Española en el pasado siglo, fue también frente de guerra entre el territorio sublevado fascista y el gubernamental o republicano de la zona del sur del Tajo. Los elementos patrimoniales que conocieron los emigrantes objeto de esta ponencia y que han resistido el paso del tiempo son, como vemos, la iglesia y torre mudéjar de San Bartolomé Apóstol, datadas con anterioridad al siglo XIV. En su interior, una capilla del Cristo del Amparo, una talla también anterior al siglo XVIII. Para terminar la presentación sobre el patrimonio monumental de este pequeño pueblo, cabe destacar la Cruz Colorada o Colorá, que se encuentra erigida a las afueras del pueblo al menos desde el siglo XVI. También hay unas bodegas muy antiguas para el vino y aceite que están excavadas bajo las propias viviendas tanto en Mesegar como en los municipios colindantes. El paso del río Tajo por su término municipal, el cual da nombre a su propio término, el más largo de la península ibérica, ha dotado históricamente a sus habitantes de la experiencia en el cultivo de cereales, trigo y cebada en torno al río, al lugar que aproximadamente estamos viendo en las imágenes. Como veremos más adelante, esta especialización proveyó a la monarquía hispánica de colonos que respondieron a las imperiosas necesidades de aprovisionamiento de cereales para la capital de Nueva España y las villas de alrededor. En las escasísimas cartas que se han conservado de las personas que viajaron desde las tierras del condado de Montalbán a los territorios de América del Sur y Centroamérica, existen dos denominadores comunes: el miedo a un viaje peligroso y largo,
de más de 10.000 kilómetros, como vemos en la imagen, que creían que solo se podía hacer solo una vez en la vida, pero también la esperanza por el reencuentro con sus familiares y cuyo ejemplo recuperaremos al final de esta ponencia. Para que resultase exitoso el esfuerzo, los propios emigrantes eran conscientes que debían de tener algunas lecciones básicas de alfabetización y mercadería, porque sabían, según ellos mismos, y cito textualmente, el que por acá no entiende estas cosas no gana de comer, y ansí hay mucha gente perdida, porque no tiene en principio de alguna moneda, nunca tiene un real ni lo alcanza. Podemos avanzar, aunque lo abordaremos con más atención en los próximos minutos, que la emigración de Mesegar de Tajo estuvo compuesta por labradores con experiencia en el cultivo de trigo. La emigración, los primeros pobladores de la Puebla de Montalbán, que llegaron a México, lo hicieron a partir de 1535, debido a las expediciones militares como Hernando de Acevedo, a migraciones en familia o influidas por redes familiares en destino. Como vemos en los gráficos, durante todo el siglo XVI, el destino del 50% de la emigración del señorío de Montalbán fue México, Nueva España, incluyendo Michoacán y Nueva Galicia, que comprendía, entre otros, los actuales estados de Jalisco, Colima, Nayarit. De esta emigración a Nueva España, el 30% de su destino fue a Coyoacán debido a una única familia, los Gómez Vázquez de Mesegat, quienes llegaron a esa villa en el periodo comprendido entre 1550 y 1576. Gracias a la solicitud de licencia de paso a Indias, conocemos muy bien que el núcleo familiar de los Gómez Vázquez estaban compuestos por Bartolomé Gómez y su compañera Beatriz, sus hijos Bartolomé Hernán e Illana, y también los hijos políticos María González y Pedro Fernández. En la imagen que observamos, además de los anteriores, aparecen multitud de sobrinos para los que pidió licencia para llevarlos consigo a Coyoacán. Aunque algunos tuvieron más fortuna, los que se encuentran enmarcados en color rojo, fueron los que viajaron a México, a la mayoría de ellos les fue denegada esa posibilidad y los que sobrevivieron a la peste de 1598, tan aciaga para esta parte de Castilla, ocuparon cargos municipales como Sancho Gómez o Bartolomé Hernández en los primeros años del siglo XVII. Asimismo, conocemos que varios integrantes de esta familia bastante extensa fueron cofrades de la Hermandad de la Veracruz, que desde 1569 organizaba los actos litúrgicos de la Semana Santa mesegareña. Una de las mujeres objeto de nuestro estudio es Beatriz Vázquez, mujer de Bartolomé Gómez e hija de María Ruiz y de Juan Rubio, fallecido antes de 1545. Siendo muy joven, entró al servicio de la duquesa de Maqueda, Mencía Pacheco de Velasco, hermana del señor de Montalbán, Alonso Tella Girón Pacheco e hijos de Juan Pacheco, duque de Escalona. La casa de Maqueda fue una de las reconocidas como de grandeza antigua. El propio duque Diego de Cárdenas ostentó el cargo de adelantado mayor de Granada, tras la finalización de la guerra contra el reino nazarí, y aunque los duques se casaron muy jóvenes, 1489, desde 1520 y durante aproximadamente unos 20 años, vivieron separados para escándalo de sus propios sirvientes, entre ellas de Beatriz Vázquez. La servidumbre de Beatriz duró unos 10 años como moza de cámara, por lo que probablemente comenzó sus servicios con la creación del Ducado de Maqueda en 1529. Este cargo de confianza implicó un trato directo y cercano con doña Mencía, a la que sirvió en Torrijos, Maqueda, Toledo, Riaza, Colmenar de Oreja y Valladolid, villas y ciudades de Castilla. Uno de los sirvientes del duque de Maqueda aportó algunos detalles físicos de Beatriz, una mujer morena que era esposa de Bartolomé Gómez, como vemos en la imagen. La servidumbre se estipulaba con un contrato de servicio ante un escribano, generalmente entre el padre de la niña y el señor, quien había de encargarse de la menor con una serie de obligaciones entre ambas partes. Entre ellas estaba vestirla, calzarla y alimentarla adecuadamente, mandarle cosas honestas, a cambio de unos reales al año, y si se escapase, el padre se obligaba a traerla de nuevo a casa del señor.
En el testamento del duque de Maqueda se recogen unas dotes para el casamiento de sus sirvientes y también la duquesa prometió a Beatriz, mediante una cédula expedida en 1538, que le pagaría 30.000 maravedís para su casamiento, como comprobamos en la imagen superior derecha, pero salvo un primer abono de 3.000 en 1541, no se realizaron más. Y en la que por vez primera vemos la rúbrica de Bartolomé en la parte inferior izquierda de la pantalla. 30 años antes de la que más tarde veremos con motivo de su petición para regresar a Coyoacán con su familia. El incumplimiento de esta obligación dio lugar a un proceso judicial entre 1545 y 1547, en el cual Beatriz presentó una demanda contra la duquesa a través de su marido. Aunque el fallo fue favorable para ambos, el fallecimiento de doña Mencía, y pese a la posterior ejecutoria sobre los bienes de la difunta, desconocemos, no existe documentación, si la familia mesegaleña llegó a recibir las deudas pendientes. Sin embargo, sí que tuvieron que asumir los cuantiosos gastos del proceso honorarios del letrado ante la Chancillería de Valladolid, además de los costes adicionales de los viajes, alojamientos y dietas para llevar adelante este litigio. Tras este proceso judicial, también tuvieron que asumir el señalamiento en la Casa Ducal de Maqueda y en el señorío de Montalbán, dueños y señores de su pueblo de Mesegar, y la imposibilidad, por ende, de ocuparse en alguna casa de prestigio, debido a la imbricación de los lazos familiares. Así pues, y habiendo Bartolomé adquirido experiencia en la labranza con bueyes y mulas de las tierras de la actual Vega de Santa María en Mésega, a la orilla del Tajo, para el cultivo de trigo, actividad en la que se destacó la familia Gómez durante los siglos XVI y XVII. Se encontró Bartolomé en disposición de atender a la Real Provisión de 1531 para las bases de los labradores que quisieran marchar a Indias, anunciada por las villas y lugares del Reino de Toledo. Entre ellas se destacaban las siguientes: pasaje y mantenimiento de Sevilla a Indias, sustento por 1 año, exención de tributos por 20 años, concesión de bienes en calidad de patrimoniales, facilidades para las construcciones de las casas, concesión de terrenos mejor situados y orientados, seguridad de propiedad de las tierras, donación de material de trabajo y de ganado, y donación de casa y ganado al primogénito. La decisión de Bartolomé de trasladarse a Nueva España parece estar influida por una combinación de factores económicos y las oportunidades que ofrecía México en esa época, considerando que la situación económica familiar debía de ser precaria, agravada por los gastos judiciales, debido a que conocemos que recibieron ayuda económica de un cuñado para el viaje a Indias, es plausible que percibiera esta emigración como una vía para mejorar su posición económica y garantizar un futuro más estable para él, para su mujer y para sus 3 hijos, Bartolomé, Hernán e Illana, nacidos entre 1539 y 1549. Las disposiciones reales, como las de 1544, recogían la preferencia por una emigración de tipo familiar y reconocían que muchos casados habían pasado sin licencia. Uno de ellos pudo ser Bartolomé Gómez, del que no se ha conservado registro alguno como pasajero en el Archivo General de Indias. Él mismo reconoció, en 1570, que llevaba más de 20 años en Indias y el establecimiento en Coyoacán debió producirse antes de 1553, ya que tanto él mismo como un testigo, Alonso de Yepes, lo indicaron ante el teniente de alcalde mayor de Coyoacán, Diego Pérez de Zamora, cuya solicitud vemos en la imagen. Debido a la abundancia de agua dulce y la fertilidad de sus tierras, Coyoacán fue convertida en una importante zona agrícola en la que Bartolomé Gómez cultivó trigo ayudado por animales de tiro fuertes, como fueron los bueyes, en algunas heredades en el campo. Teniendo en cuenta las limitaciones del Pedregal en el oeste de esa ciudad, es posible que sus tierras estuvieran ubicadas cerca del lago de Chalco, Xochimilco, para labores de pan, como se conocía entonces a la sembradura de este cereal. El enriquecimiento de Bartolomé y de los demás labradores se debió a 2 motivos que
propuso Enrique Flores Cano en su artículo El abasto y la legislación de granos. En primer lugar, las explotaciones trigueras de Coyoacán fueron los primeros ejemplos de agricultura comercial dirigido al consumo de la Ciudad de México. Y por otra parte, debido al incremento de la población y a la escasez de mano de obra, ocasionó un aumento de los precios del trigo a partir de 1550. De hecho, en 1552, el virrey Velasco afirmaba que para alimentar a los 200.000 habitantes que en ese momento tenía México, había menos de 1.000 labradores. En este contexto de oportunidades y crecimiento económico, llegó a Coyoacán este vecino de Mesegar. Desde su llegada y hasta 1570, gracias a la prosperidad en sus negocios, el mesegareño había construido unas casas principales en una plaza de Coyoacán, por valor de más de 600 pesos, y poseyó 5 carretas y bueyes para sus negocios. Su producción era vendida y distribuida en carretas a los pueblos cercanos, como Iztapalapa, donde el vecino Domingo García le debía más de 1.000 pesos de oro común por la compra de más de 500 fanegas de trigo. Siguiendo el eje vertebrador del antiguo Camino Real de Coyoacán, hoy calle Francisco de Sosa, se identifican tres espacios comunes en la vida de Bartolomé. Por una parte, el entorno de San Juan Bautista, donde probablemente se ubicaban sus casas, las tierras de labranza junto al lago Xochimilco al este, y la calzada que conforma el tercer tramo de la vía que conectaba Iztapalapa con la Ciudad de México. Nos parece interesante señalar las relaciones que Bartolomé tuvo con otros habitantes del Coyoacán novohispano, ya que tras su estudio podemos aseverar que mantuvo una vecindad cercana en lo personal y profesional, principalmente entre los labradores de esa ciudad. Para ello, vamos a pasar a analizar a los testigos que participaron en la anterior licencia que pidió Bartolomé en Coyoacán en marzo bajo la tenencia de Diego Pérez de Zamora, que no era sino otro el hijo del militar español Alonso Pérez de Zamora, quien poseía terrenos en San Jacinto Tenatitlán. Estuvo casado con Ana de Olvera y fue además tutor de los hijos del cacique y gobernador de Coyoacán, Juan Guzmán de Istolinque, llamados Felipe de Guzmán, Cristóbal y doña Jerónima de Guzmán, desde 1575 por renuncia de Antonio Gómez. Este tenía al menos otras 2 casas en México. En 1579, siendo vecino de Coyoacán, invirtió en compra de herramientas para explotaciones mineras. Otro de estos vecinos a los que conoció Bartolomé fue el escribano Tomé de Vega. Estuvo casado con María de Bardo. Este tuvo una hija no reconocida con Isabel Vázquez, vecina de México, llamada Agustina, nacida en 1589. Ante él, y en febrero de 1570, se obligó el deudor de Iztapalapa, Domingo García, a pagar a Bartolomé Gómez una cantidad por venta de trigo. La relación con los otros labradores, Alonso de Yepes y más tarde con Pedro Díaz de Betanzos, fue más estrecha, ya que Alonso, además de conocerle más de 17 años, sus casas lindaban con las del propio Bartolomé. En la obra Poscoscuen Coyoacán de Rebecca Horn se indica que además fue contratado por el Consejo Nahua de Coyoacán para el transporte de madera a la Ciudad de México como carretero. También fue labrador y comprador de novillos en 1571, cuyos negocios compartió con Juan de Castro, guadamecilero, es decir, quien se dedicaba a adornar el cuero con pintura o relieves. También vecino de Bartolomé. Casado con María de Jasso, se había trasladado a la Ciudad de México sobre 1577, falleciendo antes del 1586. Ya por último, Pedro Díaz de Betanzos, labrador y junto con todos los anteriores, conocedor de que Bartolomé era labrador, comerciante de trigo, y las deudas que habían contraído con él por su actividad profesional. Además, conocían indubitadamente que las casas del mesegareño estaban junto a la plaza de Coyoacán y el valor de las mismas. Bartolomé Gómez permaneció ausente de su familia española por más de 20 años, lo que obligó a su esposa a criar en soledad a sus hijos y sobrinos durante un largo periodo. A diferencia de otros casos bien documentados, Beatriz no denunció esta situación ante el Consejo de Indias.
evitando así una posible deportación de su marido. Este hecho nos sugiere que Bartolomé enviaba regularmente remesas para el sostenimiento familiar. La situación de Bartolomé se fue agravando con la aplicación de nuevas leyes en Nueva España, como la Real Cédula enviada a la Audiencia de México en 1567. Esta disposición coincidió con el cenit de las tensiones entre la familia Cortés y la corona española, que desposeyó a los herederos del conquistador de su marquesado. En esta se reconocía que algunos españoles casados no convivían con sus esposas, lo que suponía, y cito literalmente, además de la ofensa que se hace a Dios, se siguen grandes inconvenientes para poblar y cultivar esa tierra. Para remediarlo, se ordenó que los casados fueran embarcados inmediatamente en los primeros navíos rumbo a España para que hicieran vida marital con sus mujeres y sólo si las traían con ellos de vuelta podrían regresar a Nueva España. Asimismo, se estableció que aquellos casados notificados para regularizar su situación, que previamente hubieran declarado su intención de reunirse con sus familias, podían retrasar su expulsión hasta por 2 años. Esta puede ser que sea la situación de Bartolomé, principalmente porque desde 1567 hasta 1569 no volvió hasta Mesegar. Entonces, es posible que se acogiera a esta declaración de intención de reunirse con su familia y pudo retrasar su expulsión. Probablemente obligado por estas disposiciones, Bartolomé solicitó la licencia de regreso a España a buscar a su familia. Gracias a la licencia al Consejo de Indias que veremos a continuación, conocemos la realidad familiar que se fue conformando con los años: nacimiento de sus sobrinos, orfandad de algunos de ellos, casamiento de sus propios hijos, que le fue comunicada regularmente por carta. Merece la pena la lectura de esta licencia. Bartolomé Gómez Labrador, vecino de la villa de Cuyacán, en el Reino de Nueva España, digo que yo, a que vivo en aquellas partes más de 20 años con mi casa, poblado y hacienda, aunque no he tenido en ella mi mujer e hijos, a cuya causa he venido a estos reinos para llevar la dicha a mi casa, mujer y hacienda. Por tanto, pido y suplico a vuestra Alteza sea servido de darme licencia, que yo lleve conmigo a Beatriz Vázquez, mi mujer, y a Hernán Gómez, mi hijo soltero, y Bartolomé Gómez y Llana Gómez, mi hijo y hija casados, y Pedro Fernández y Mari González, mis yernos y nuera, y Juan Illán, y Pedro Rodríguez, Sancho Gómez, y Juan Gómez y Bartolomé Hernández, mis sobrinos, que mi mujer ha criado en mi casa juntamente con mis hijos, por ser huérfanos, y ansimismo se me haga merced de que yo y ellos podamos llevar algunas armas, y se nos dé y haga merced de que para todo podamos llevar hasta 400 ducados de mercadería libres y sin pagar derechos algunos, y 3 esclavas, para cada uno de mis hijos casados una, y para mí otra, en la cual todo me hará vuestra merced atento al mucho tiempo que es poblado y servido en las dichas Indias. Vemos a la derecha la segunda rúbrica conocida de Bartolomé. Una vez tuvo todo dispuesto, Bartolomé recorrió los aproximadamente 500 kilómetros que separan Coyoacán de San Juan de Ulúa, en Veracruz, para embarcar en la flota del general Cristóbal de Eraso, cuyo recorrido fue Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico y Sevilla. Y finalmente, puesto que en noviembre de 1570 sabemos que se encontraba en Mesegar, estimamos, por la duración media de estos viajes, que la salida de ese puerto pudo ocurrir entre abril y agosto de ese mismo año, de 1570. Tras la llegada del indiano Bartolomé a Mesegar y la denegación el 3 de noviembre de ese mismo año, de 1570, de la licencia conjunta para pasar a Nueva España de todos sus sobrinos, estos y su tío trataron de buscar nuevas estrategias para sortear esa negativa. Para ello, Bartolomé acompañó a Madrid a Jan Rodríguez, de 13 años, y a Bartolomé Hernández, de 22, para solicitar una nueva licencia para el paso a México, consiguiéndola para el menor de ellos unas semanas después. La presteza era máxima para Bartolomé Hernández, quien se encontraba incurso en esos momentos en pleno proceso inquisitorial, no solo por el temor al fallo, sino a que la propia condenación le impediría, de por vida, el paso a las Indias, así que le urgía salir inmediatamente de España.
La argucia que crearon fue la siguiente. Aseguraban tener un familiar en México, un primo o tío muy mayor, soltero, impedido, extremadamente rico, que les había mandado llamar. Como vemos en la imagen, y cito textualmente, digo que Hernán Gómez, mi primo, natural del dicho lugar, está mucho tiempo en la Nueva España, donde reside y tiene su hacienda en el campo y la Ciudad de México. Y al tiempo que fue de esta tierra, mi padre le ayudó con dineros y cosas para su viaje y tenía necesidad en que recompensárselo y cual me ha enviado a llamar. Que vaya allá para hacerme algún bien, atento a lo dicho, y que somos primos, hijos de hermanos. Pero lo cierto es que su primo Hernán aún no había viajado a México. Bartolomé mintió para salvar su vida y lo hicieron también para apoyarle su primo hermano Jan Rodríguez y otro vecino de la Puebla de Montalbán. Esta estrategia buscaba dos efectos: eludir la Inquisición y obtener las licencias para Indias. Tras el paso por Madrid de tío y sobrinos, estos afrontaron destinos muy dispares. Bartolomé Hernández, este arriero de 22 años, que solicitó licencia para Nueva España, fue encarcelado y penitenciado por la Inquisición. El sueño de la Nueva España quedó enterrado para el joven Bartolomé, quien en mayo de 1572 adjuró públicamente de sus pecados en la plaza de Zocodover, en Toledo. Y Jan Rodríguez, por otra parte, el más joven de ellos, sí que obtuvo la licencia y viajó con sus tíos, como vemos en la imagen y transcripción. Y el último, Juan Gómez Molinero, otro de los sobrinos de Bartolomé, que había solicitado licencia en Madrid en 1570, bajo la misma argucia de supuesto tío mayor, soltero, impedido. Este tío no era otro que su propio primo, que era Hernán Gómez, que todavía pues, no había viajado. Pese a esa información falsa, se le concedió la licencia, pero no embarcó hasta 6 años después, el 11 de mayo de 1576. Y gracias a esta licencia que se cumplimentó ese año, tenemos una descripción física de este joven, que es, como podéis ver en la imagen, es hombre de edad de 24 años, poco más o menos, de buena estatura, carimoreno, medianamente barbado, y tiene por señal, en medio de la frente, una herida pequeña. El inesperado regreso de Bartolomé, unido al sentimiento de abandono que su esposa e hijos pudieron experimentar durante esas 2 décadas de separación, desembocaron en una vuelta tensa. La intención de reunir a toda su familia y trasladarla con él en un plazo inferior a 3 meses, incluyendo a la nuera y al yerno, probablemente provocó una crisis familiar que ha quedado documentada en el libro de asientos de pasajeros a Indias, en la que consta que Illana, la hija de Bartolomé y Beatriz, fue inscrita como soltera, a pesar de estar casada con Pedro Fernández y además su padre había solicitado licencia a su marido, que fue concedida. Pero lo cierto es que no acompañó a su mujer a Sevilla y por ende no viajó a Coyoacán. La llegada al puerto de Sevilla de la familia debió producirse en la semana del 17 al 20 de febrero de 1571, durante la cual el indiano compró un esclavo al que se le dio licencia el 23 de marzo de 1571 para su envío a Nueva España, aunque inicialmente había pedido, como vimos antes, una licencia para comprar 3 esclavas para sus hijos casados y para él, motivado quizás en la prohibición que había de esclavizar a la población indígena de Nueva España. También obtuvo la exención de pago de almorajifazgo sobre derechos de carga de mercancías, por un valor de unos 54.000 maravedís, y otra licencia para llevar ciertas armas, como también vemos en la imagen, una de cada género, a la sazón, una daga, una espada y un arcabuz. Así, y desde el puerto de los Arenales de Sevilla, el 21 de febrero de 1571, zarparon en la embarcación del maestre Jerónimo de Oviedo rumbo a Veracruz. Los 6 miembros, que refleja el asiento en el libro de pasajeros, y presumiblemente también Illán Rodríguez, este sobrino, quien obtuvo la licencia, como vimos, y que, si no quedó reflejado, fue porque, según el Archivo General de Indias,
Habitualmente los registros, los libros de registro, tampoco se incluían los nombres de todo el pasaje, pues es frecuente que apareciera solo el cabeza de familia. Así lo observamos en la imagen de la izquierda y que pasamos a transcribir. El 21 de dicho mes de febrero, Bartolomé Gómez, natural de Mesegar, hijo de Hernán Gómez y de Ana Rodríguez, se despachó a la Nueva España con Beatriz Vázquez, su mujer, hija de Juan Rubio y de María Ruiz por cédula de su majestad, y lleva consigo a Hernán Gómez e Illana Gómez, sus hijos solteros. Tened en cuenta que Illana Gómez estaba casada. Y Bartolomé Gómez, asimismo, su hijo, y María González, su mujer, hija de Pedro de la Torre y de Inés. En primer lugar, el análisis de las migraciones de los habitantes de Mesegar pone de manifiesto el papel fundamental de las personas anónimas en el proceso de expansión y consolidación de la monarquía hispánica. En segundo lugar, el caso de Bartolomé Gómez ilustra las tensiones derivadas de la migración prolongada. Su decisión de permanecer en Nueva España durante 2 décadas sin la compañía de su familia refleja un dilema común para muchos emigrantes: el balance entre establecer una vida en el extranjero y mantener los lazos con su lugar de origen. Este abandono temporal creó dinámicas complejas, como la responsabilidad asumida por su esposa Beatriz Vázquez, quien no solo cuidó de sus hijos, sino también de otros miembros de la familia. Por otro lado, el impacto de las leyes sobre reagrupación familiar y las restricciones impuestas por la corona fueron determinantes en las decisiones de los emigrantes. El estudio de estos mesegareños prueba cómo las normativas podían ser utilizadas tanto como barreras como herramientas para legitimar y facilitar la reunificación de familias. Estos marcos normativos no solo afectaron la movilidad de individuos, sino que también moldearon las estrategias familiares, quienes recurrieron a redes sociales económicas para sortear las limitaciones legales. Un aspecto igualmente relevante es el conflicto interno entre la modernización y las estructuras tradicionales. Los choques entre los valores religiosos, como se observa en el caso de Bartolomé Hernández, este sobrino de Bartolomé Gómez, y la Inquisición, o en la que el propio Bartolomé Gómez, en el que al abandonar su familia, pues se consideró una ofensa a Dios, reflejan la tensión entre lo establecido y la adaptación a las situaciones surgidas tras la emigración. Es evidente los esfuerzos de esta emigración por reconciliar los dictámenes de fe con las necesidades pragmáticas de la vida diaria marcada por las experiencias vividas en esta Nueva España. Por último, aún quedan importantes líneas de investigación por explorar, ya que la documentación sobre los hechos vitales de esta familia en Nueva España sigue siendo en gran parte desconocida. En algún caso, como ocurre con el catálogo de protocolos del archivo de notarías de la Ciudad de México, que dispone de fichas para el siglo XVI, la consulta de las imágenes digitalizadas solo se puede realizar en el propio archivo. Por otra parte, la pérdida de la documentación de este siglo en Coyoacán, por ejemplo, de la iglesia de San Juan Bautista, cuyos libros parroquiales conservados, digitalizados y cuya consulta se puede realizar online en Family Search, abarcan desde el siglo XVII. Dificulta por ello realizar una investigación genealógica de esta familia y de otras que fueron a este lugar, a Coyoacán. En cualquier caso, tenemos la confianza que los archivos mexicanos puedan arrojar luz sobre aspectos clave de su vida allá, desde sus actividades económicas y sociales hasta los vínculos que pudieron establecer con otras familias de migrantes o indígenas. Estos registros no solo permitirían reconstruir su experiencia en estas tierras, sino también aportarían una perspectiva más completa del impacto de estas migraciones en las dinámicas familiares y comunitarias. Permítanme acabar esta intervención con las hermosas palabras recogidas en una carta escrita por Alonso Rodríguez a su hermano en 1578, natural de la Puebla de Montalbán y, por tanto, paisano de la familia objeto de nuestro estudio. En este extracto se abordan los sentimientos de la emigración que trasciende épocas
y fronteras y sobre el que hemos optado por modernizar algunas expresiones al español actual para su mejor comprensión. No obstante, pueden seguir la transcripción en la pantalla. Me pesa mucho que todos desamparamos a nuestros padres. Siquiera pues que estás en esa tierra, les alegres con tu presencia para que no tengan los corazones repartidos en tan extrañas tierras. Que es cierto que si yo pudiera o fuera el viaje más corto, yo hubiera ido a verles, ya que no deseo otra cosa todos los días del mundo. Mas como la tierra está tan lejos, que hay de distancia 2000 leguas, más parece que este camino no se pueda andar más de una vez, en la vida y en la muerte. No digo esto porque haya renunciado a volver a esas tierras y ver el lugar donde nací, porque es cosa que siempre está en el corazón, dando voces por su tierra, como digo. Nimistla Socamate, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas, muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa de la vida de los no conquistadores, ¿no? Eso es, de la Eh, gente sencilla. sí, y bueno, antes de continuar con mi perorata, por favor, Cintia, ¿qué nos dices? Pues bueno, antes que nada, una felicitación por este trabajo. En verdad, abre una nueva puerta, ¿no? De investigación para conocer efectivamente estas familias que pues migraron a Coyoacán, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa que, bueno, lo que nosotros llevamos revisando, casi no aparecen mucho esos apellidos. Sin embargo, no sé si recuerdes tú, Fabiola, nos ayudaron a conseguir un paleógrafo para un texto, ¿no? Un libro que se encontró y efectivamente habla de una familia Vázquez, ¿no? De una persona que quizá cuando ya tengamos el documento, con mucho gusto te lo podemos compartir porque a lo mejor tiene que ver con esta familia, no sé Venga. en qué línea, femenina o por lado de las esposas, ¿no? Ujú. Pero digamos que sí es una puerta nueva a descubrir, ¿no? Porque siempre hemos tenido esa inquietud de cuáles fueron efectivamente las primeras casas construidas. Desafortunadamente en muchos documentos, pues no se habla específicamente dónde, ¿no? Sino nada más cerca de, por aquí o por allá, ¿no? En términos geográficos, si estamos hablando que dices tierras cercas a Chalco y Xochimilco, pues bueno, qué te puedo decir? Entonces, la extensión es enorme, Claro. enorme para esta persona que se le donó este territorio, ¿no? Y pues dices, ¿habrá algún documento que hable del nombre de la hacienda fuera de decir una hacienda de labradores o de siembra de trigo? No sé, ¿no? Porque no aparece más que como pues las tierras de fulanito de tal. Y de aquí hasta acá y por acá. Pero efectivamente no hay un croquis, no hay un mapa, no hay un documento que pueda marcar los linderos de Ujú. tal a cual persona, ¿no? Claro. Y si fue una de los primeros que llegó a Coyoacán, digamos, es sorprendente conocer, ¿no? Toda Sí. su familia y que de ahí, pues obviamente empezaron a tener esta unión con otros vecinos. O sea, a mí me llamó mucho la atención ahorita la diapositiva de algunos otros vecinos que Sí. fueron de Bartolomé. Y pues bueno, ahorita ya en mi cabeza está, ¿y por dónde? ¿Por dónde están? ¿Por Claro. dónde, cuáles son sus linderos? Incluso en este documento que paleografiaron apenas, están hablando también de un territorio que de un escribano, o sea, que era dueño de tierras hasta Chimalistac, San Ángel, o sea, de verdad no tenemos una referencia como tal de cómo fue en sus inicios estas tierras y estas haciendas. O sea, en Coyoacán hay una hacienda que es la de San Pedro, que abarca toda la zona norte, ¿no? De lo que ahora es Coyoacán. Pero por el lado, por lo que estás mencionando, estoy entendiendo que estaba la otra hacienda que se llamaba Cuapa, la de Cuapa, ¿no? Que está por el lado de ya
pegado hacia Xochimilco, Ujú. ¿no? Pero también está la otra hacienda que está en Santa Úrsula, la zona del Pedregal. Entonces, en realidad son como muy linderos gigantescos que no tenemos la noción de los límites, ¿no? Que Claro, eso tampoco sería sabemos súper interesante. la extensión de No, las tierras exactamente. realengas que fueron donadas a estos Bueno, labradores. Claro, el tema es saber, pues, como bien acabas de decir, dónde se encontraban las tierras es muy complicado, salvo por los protocolos notariales, que ahí sí que exacto. pudieran dar alguna información de cuáles son los linderos, pues al norte, al Sí. sur o como se indicara entonces, ahí sí podemos tener alguna idea, no solo para estas tierras de cultivo, sino también las propias casas y construcciones en la villa de Coyoacán. Sí, porque fíjate que yo he revisado algunos títulos como de propiedad y es súper curioso, ¿no? Que habla, ¿no? Y colinda con el señor fulano de tal, ¿no? Y con Claro, las propiedades de fulano de tal. Pero, pues, no hay una referencia geográfica, ¿no? De cómo estaba, ¿no? Cómo era. Ojalá y sí se pudieran revisar estos archivos parroquiales en San Juan Bautista, que creo que también tienen un programa en Adavi y que quieren entrar por ahí, para que podamos descubrir muchas cosas nuevas, ¿no? Sobre claro. este territorio. Porque sí, Sí, eso sería fantástico. sí, incluso últimamente, todo el mundo habla de los pueblos y barrios originarios de Coyoacán, sin embargo, la villa siempre está como ausente, ¿no? La villa Claro. Coyoacán, pues sí es la villa Coyoacán, pero en esa época, pues era una extensión enorme que abarcaba estos pueblos y barrios originarios. Ahora, la villa Coyoacán es una franja de 3 cuadras, ¿no? Ujú. 3 cuadritas pequeñitas y nadie habla de él cuando es el centro de Coyoacán. Ya. ¿No? Entonces sería muy, muy interesante. La verdad te felicito por esta investigación porque Muchas está gracias. muy, muy, muy interesante. Ya nos dejaste la semillita para ir buscando más estas familias, Claro. relacionar los apellidos, ¿no? Porque ahorita sí, sí sabemos de algunos apellidos que proliferan en algunos barrios, ¿no? ¿No? Como Claro. son los Hombre, Piña, son los claro, aquí Belmont, son apellidos muy comunes. Lo que pero pasa son que allí, apellidos, pero no aquí suenan. son apellidos muy comunes, pero allá no lo sé. Mm, mm. Claro, porque la documentación de allá no, o sea, hay algunos en los libros parroquiales que pude consultar online, sí que aparece alguna mención a Gómez, pero no sé, después de 30 años, qué tiene que ver con estas familias. Es decir, hay un impasse aquí que no logro unirlo, sobre todo porque se pierde la pista de ellos en 1570. Sé que cuando se va el último de sus sobrinos en 1576, parece ser que su tío Hernán ya vivía en México. Dice México, no dice Coyoacán, dice México. Puede Exacto, ser que se ¿no? trasladara a México, por lo cual ¿Pero a también en los dónde? archivos parroquiales, protocolos notariales, puede haber alguna referencia. Claro, es que los protocolos Sí, notariales, lo importante es que antes cualquier acto vital, desde un testamento hasta una donación, todo pasaba por el notario. Entonces, claro, o sea, que quede constancia del paso por esos lugares de esta familia, sería fantástico encontrar un documento claro. allí. Sí, Eso es lo que claro. todavía se nos resiste, se nos resiste. Pues sí, más bien es, pues, nadar en los expedientes, ¿no? Y revisar uno por uno para ir checando con fechas. Pero este trabajo, pues, nos da muchos indicios, ¿no? Ya, digamos, nos da algunas pistas para poder localizar otros datos, ¿no? Ya esto nos ayuda mucho porque no estamos a ciegas. Claro, ¿No? Desde donde partimos nosotros con la historia de la alcaldía, pues generalmente es como muy, mm, digamos, ambigua en el sentido de que, bueno, fue en 1521, para le contar, hablamos de los pueblos originarios, pero nunca se habla específicamente de quién llegó primero de España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? claro, Entonces sí empiezan a aparecer nombres, apellidos y todo, pero no se sabe de dónde vienen, ¿no? Entonces, claro. pues la verdad cuando yo lo leí se me hizo súper interesante. Yo dije, Bueno, qué,
No sé cuántos años te llevaste en esta investigación y sí me gustaría saber cómo fue que te nació esta idea de buscar a esta familia específicamente, ¿no? Bueno, a O, mí o- siempre he tenido mucha curiosidad o predilección por la historia de lo que no está en el centro del relato histórico, es decir, de estos individuos comunes, los que aparecen en el 99% de los archivos locales y nacionales, personas que si no buscas sobre sus vidas Ujú, no tienen una identidad. Entonces, me interesa siempre mucho esto, más allá de los grandes nombres, pues hablar ujú, conquistadores, has hablado tú, pues uno de ellos, pero a mí me interesa más la gente común, la gente que tuvo que dejar sus tierras. ¿Por qué las dejó? ¿Cuáles fueron, sobre todo, las circunstancias en las que ellos se movieron y tuvieron esa determinación, ¿no? Pero bueno, todo esto se inicia cuando estudiaba una de las asignaturas de la carrera, que es paleografía. ujú. Empecé a buscar, a indagar sobre la documentación que había de este pueblo. Entonces, para mí la sorpresa fue que en un pueblo pequeño esta emigración suponía un 10% de su población en el siglo XVI. Desapareció un 10%, se fue un 10% de su población. Mucha. Entonces, claro, es increíble, sobre todo teniendo en cuenta el gráfico que vimos al principio, que solo la migración de Coyoacán se refiere a este pueblo, de este señorío de Montalbán. Irían de otras localidades, lógicamente, pero del señorío de Montalbán, solo Mesegar es el 100% de la migración a Coyoacán. Entonces, el poder explicar a los vecinos de Mesegar su propia historia, recuperar estos documentos, quizás ha sido lo más apasionante y Pues sí. mostrarlos y el que ellos fuesen conscientes de la importancia que tiene, que aunque sea en un pueblo muy pequeño, dieron lugar a personas que aunque no fueron de mucho renombre, pero sí que fueron determinantes a la hora de un hecho histórico principal como fue la colonización de Nueva España. Entonces, el poderle dotar de identidad, que es a lo que me refería antes, es para mí un placer enorme, de verdad. Y el que vosotros podáis acoger esta historia, pues de la manera que lo hacéis y me deis la oportunidad de poder explicarlo, pues es una doble satisfacción, sin duda. Sí, por supuesto. La verdad es que sí, es increíble pensar ese otro aspecto, ¿no? Ese otro aspecto de cómo fue la colonización en Coyoacán, ¿no? Y además también ir viendo estos lazos matrimoniales ya con indígenas, ¿no? También de la Claro, localidad, ¿no? Porque pues Coyoacán, pues sí, sí fue poblada, o sea, con muchas personas indígenas, o sea, en las zonas de Culhuacán, las zonas de Copilco y toda esta zona, pues ir viendo cómo se hacen estos lazos familiares, ¿no? Pues ya prácticamente mestizaje entre estas personas y, y de verdad, como dices tú, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que estuvieran aquí, de este nuevo aprendizaje en términos de agricultura y ambos, ¿no? Porque es recíproco, de allá hacia claro. nuevas tecnologías con las que ya existían aquí en México, como la zona chinampera, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, sí es un tema muy interesante. Creo que sí debemos indagar por, por parte de nosotros también, ¿eh? Porque qué bueno que te nació la inquietud, pero bueno, también a nosotros nos deben hacer más esa inquietud de Qué ir bueno. viendo cómo fue el desarrollo de Coyoacán, ¿no? Porque pues también en algún momento fue devastado, en algún momento fue naciendo, fue creciendo, y pues bueno, en realidad, hay un mapita que tenemos muy pequeñito sobre cierta delimitación de muchas haciendas, o sea, Ujú, todo eran haciendas, por aquí haciendas, y ranchos, ¿no? claro. Pero no sabemos de qué, ¿no? Claro, Solo en la nada. documentación se habla Ujú. de hacienda, que este hombre tiene una Ajá, hacienda, pero tampoco sé si ese término se refiere, pues un territorio muy concreto o es una hacienda colosal de muchas Colosán. hectáreas. No lo sé, claro, no lo sé por quién trabajaba. Quiero decir, hay muchas preguntas que yo todavía no tengo Sí, respuesta. ¿Quién trabajaba? pues si Porque claro, podemos realmente no podía. ayudarte. Sería increíble.
Sería Sí, increíble, yo lo podemos agradezco. ayudarte, pues con lo que podamos localizar nosotros acá. Te digo que tenemos en puerta, queremos ir a hacer una expedición a Cholula con el experto que se encuentra ahí y pues tenemos buena relación con el párroco de San Juan Bautista. Entonces, probablemente sí sea pronto. Claro, Y sería ya con esta fantástico. información, pues bueno, ya sabemos a dónde escarbar. Claro, muy bien, muy bien. Sí, pues muchas felicidades. Ah, pero también te quería preguntar, porque fíjate Sí. que al final de tu documento, Ujú. hay un anexo, ¿no? El anexo 2 que habla de cómo fueron, bueno, me imagino que son, cómo migraron, ¿no? Y entonces como dices, ¿dice México o dice Nueva España? Entonces, a la Nueva España lo refieren como Coyoacán. No, Sí. lo que pasa que en las licencias o los que se han conservado en archivo de Indias, a la hora de afrontar un destino, Ujú. indiferentemente ponían México, Nueva España o Coyoacán. En este caso, para los de Mesegal siempre ponía Coyoacán, ¿no? Y indubitadamente es así. Pero para muchos de esos que constan en el anexo del artículo, tanto Nueva España como México era algo indistinto, pero eso no significa que fuese preciso. Quiero decir, creo que cuando se hacía el registro de pasajeros en Sevilla, pues se pondría, pues, ¿dónde vas? Pues voy a México, pues México. Voy a Nueva España, pues a Nueva España, no lo sé. La verdad es que son denominaciones para sobre todo para un lugar común, pero Ajá. indistintamente se utilizaba una cosa u otra. Y tampoco sé los que iban a México capital y los que iban a otros pueblos. Tampoco se Sí, especifica más. sí, bueno, sí, aquí hay algunos que van a otro país, pero por ejemplo, mencionabas algunos lugares de Nueva Galicia, ¿no? Sí, Entonces, Michoacán me, y me algunos más. surgió esto, entonces Nueva España a lo mejor se refiere, digamos, a Coyoacán, centro de la ciudad, ¿no? No lo La sé, zona hombre. del altiplano, pues. Claro, en Nueva España había muchos municipios. Pero no sé cuál de ellos, porque desde Veracruz hasta Coyoacán, pues sigue siendo Nueva España. Entonces, Sí, a ver, son muchos kilómetros, no sabría aventurarme, sobre todo porque la falta de descripción de la documentación, pues ya no nos aventura nada más, claro. sí, claro. Ahora es por deducción, nosotros tenemos que pensar de aquí a acá, ¿no? Los que están garantizados son esta familia, estos son todos de Esta familia. Coyoacán. Y me imagino que debe de haber más, documentos o como Ujú. dices, notarías, pues, donde marque que otras personas llegaron después de, ¿no? En la tablita nos mostraste, creo que cuatro Claro. nombres más de familias completas Sí, o, y pues bueno, una vez que se, se puede buscar con los se apellidos, puede es buscar. difícil, Ajá. pero sobre todo es eso, en los protocolos notariales, por experiencia, al trabajarlos aquí en España, son información riquísima sobre la vida personal de la gente, sus decisiones personales, todo, absolutamente lo que deja de herencia, quién eran sus hijos, dónde tenían sus casas, dónde tenían sus haciendas, quién le debía dinero, es decir, toda su vida está en esos archivos. Recuperarlos es un tesoro y es una oportunidad. Mm, Entonces, aquí hay poco del siglo XVI. Fíjate que en Mesegar, tanto el archivo parroquial como el municipal ha desaparecido. Todo es del siglo XX. Entonces, es muy difícil seguir el rastro de esta familia, de cuándo nacieron, dónde nacieron, más allá de que son naturales pues vale, pues son de Mesegar, pero no ujú. puedo decirte cuándo nació, no sé qué edad tienen. Ni No, pues, siquiera eso, ni siquiera he podido saber la edad de todos y cada uno de ellos, salvo sus hijos, se la estimo, pero sus padres no lo sé. Cuántos años tenían cuando se fue, cuando volvieron, cuántos años tenían, cuando se murieron, cuántos años tenían, pues no lo sé. Eso aparecerá en la documentación, que de verdad espero que en algún momento podamos entre todos sacarla adelante, sí. sí, pues por mi parte yo creo Sería que fantástico. haremos el intento de esta búsqueda
sería muy interesante. Y pues bueno, voy a hacerle llegar este documento al párroco porque creo que también para él va a ser muy importante. Y a lo mejor con esto podemos abrir el camino, ¿no? Para entrar a los archivos Muy parroquiales de bien. Pues Cholula, por mí encantado todo lo que pueda ayudar. Estoy a vuestra disposición. ¿no? Y encantados nosotros también de poder ayudarte. Muchas gracias. Cintia, pues muchas gracias por tus acotaciones y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Bartolomé, alguien tuviera con Bartolomé una deuda de 1,000 pesos de oro, que además eso era una Ujú. fortuna. Sí, Y ya relacionándolo un poco, obviamente en donde menciona donde tenía su casa, si la tenía en la plaza, yo creo que pudo haber sido posible que él donara para la construcción de San Juan Bautista. Se me hace como claro. probable, obviamente que, como dices tú, eso sale en los testamentos, ¿no? Claro, Tenemos que tiene que estar. encontrar por lo menos, ¿no? Y sí, a lo mejor si hubiera registros parroquiales un poquito anteriores, podríamos ver si su hija, obviamente, ella llega como soltera, y Sí, a sí, mí me gustaría que se casara otra vez, ¿no? eso es increíble. Menos su Claro, papá, que ya sabía que estaba casada, ¿no? claro, o sea, 20 años, yo también, claro, tengo esa sospecha. 20 años de ausencia y 20 años que vive en Coyoacán y luego viene a su familia, pero aquí no tuvo descendencia él, estando en Coyoacán. Pues no, ¿sabes? Sí, No lo sabemos tampoco. Son 20 años de una vida, 20 años. sí, sí. Y sobre todo el que volviera con su hija soltera, siendo casada. O sea, que es increíble. ¿Y qué tal si se aparece que se casó aquí o tuvo una hija o unos Sería, hijos acá? claro, sería fantástico. Tanto es así, mira, el Rebecca Horn en su libro, Los Cocuen de Coyoacán, habla de un Alonso Gómez. Y era labrador, tenía unos 20 años. Ujú. Claro, no lo sé, porque el apellido Gómez, a ver, todo da la imaginación. Pero no sé Sí, si es por supuesto. descendiente de esta persona. Pues yo he de entender que como no existe documentación, o puede ser de otra manera, pues también, pues él vino a su, por su familia y ya está. Pero no sé qué pasó con ellos, ni qué otros Gómez, después de que vinieran a Coyoacán, pues nacieron, se casaron, se brincaron con otras familias. Eso sería Ujú, increíble. Pero sobre todo es por ese salto temporal que hay entre la documentación de 1570 o 1575, 76, y ya 1603, 1604. Son 30 años que no sé si ha desaparecido toda la familia, si se ha marchado, si han tenido hijos, si no, si han tenido nietos, si no, no lo ujú. sé. Eso sería no solo por esta familia, sino de poder valorarlo para otras familias que se encuentren en la misma situación. Sería muy interesante, claro. Sí, porque, bueno, a mí también me llama la atención esta donación de tierras, ¿no? Y tan temprano, ¿no? A Ujú. fechas muy tempranas de la conquista de 1521, pues sí es muy temprano para la construcción de San Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Porque Él sí, llegó en sí, 1550, más o menos, seguramente. ajá, pero, y además también me da curiosidad saber em, bajo qué términos dicen te dono tantas hectáreas y, ¿no? Y te doy todo esto para que llegues a la Nueva España, pues, ¿no? ¿Con qué criterio como para decir, bueno, ¿quién se anima a ir? Y le doy todo, Claro, ¿no? claro, ¿Quién se aventura? cuando llegaron sería muy interesante encontrar un documento tan Ujú, pretérito, estamos hablando del decreto de 1531 en adelante, pues la donación de tierras, de qué manera poseían estas personas a través de los protocolos notariales, no queda otra manera. sí, Pero totalmente. pero sobre todo en los términos, las hectáreas, la propiedad de las tierras. Hemos sabido que Istolinque era propietario de muchas tierras que fueron usurpados por los españoles y luego fueron devueltas al cabo Y de fueron de otros vuelta. años.
Claro, el tema es saber si esas tierras, que se entiende que son realengas, pertenecían al rey, las que fueron donadas cerca de las mejores tierras, pues cerca del lago, en las que pudieran prosperar todas las sembraduras que estuvieran de los cereales, cuántas hectáreas eran, a quiénes pertenecían, si eso se fue recuperado, si no, si realmente fue usurpado, si no, si fue heredado por otra persona, si luego al cabo de unos años fueron porque durante un tiempo, como marca este investigador que cito, muchos de los labradores se apropiaron de muchísimas tierras. Y entonces el rey les puso freno a mitad del Ujú. siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, les puso freno a estos labradores porque se apropiaron de cientos y cientos de Más hectáreas. Claro, el tema es si este Bartolomé fue uno de ellos, si no, principalmente por lo que decía Fabiola, porque el que dejara de ver una cantidad ingente a un señor de Iztapalapa que le debiera pues esa cantidad tan ingente, significa que la producción que él tenía era considerable. El negocio era considerable. considerable. Entonces, Sí, estamos porque, hablando de un hacendado muy rico, no muy rico, porque decía que tenía varias casas en la plaza de Coyoacán, casas principales. ajá, eso sí es como muy curioso. Casas principales, cuando, bueno, muchos libros de historiadores hablan de que se construyeron con residuos de las casas reales, ¿no? Entonces, sí es así como, yo lo siento así como que algo que todavía está como muy en una nube, ¿no? Ujú, No saber exactamente, bueno, tampoco es de decir, aquí se puso la primera piedra, ¿no? Pero sí, digamos, todavía está así como para mí, ¿no? Que inicio en estos temas, perdido de saber exactamente de dónde a dónde, porque, pues bueno, las tierras más fértiles del lado de Coyoacán, pues son lo que nosotros conocemos como los Culhuacanes, ¿no? Que es por donde está Iztapalapa. Sin ujú, embargo, a un lado está la zona Chinampera, ¿no? Y hasta donde tengo conocimiento, pues bueno, ahí no pegó el trigo, sino es más vegetales, ¿no? Hortalizas. Pero del ujú, lado de que colinda con Iztapalapa, donde está el Canal Nacional, sí eran zonas de cultivo de trigo y de ujú. maíz, ¿no? Entonces, como que cuando dice el centro de Coyoacán, pero además con el Iztapalapa, con Xochimilco, se me hace muy lejano. Claro, Por eso ya, ya. mi decir, pues, ¿de qué tamaño era su hacienda? Sí, ¿No? no sabría decírtelo, pero es cierto que estaría muy, muy bien saberlo, la Sí, verdad. pues hay que averiguarlo. Muy bien. Sí, sí. Hay que averiguarlo. Sí, estaría muy, ¿No? muy bien. Sí, Pues qué interesante. uno, sí, realmente falta mucho por hacer de la historia de la ciudad y de cada alcaldía, o sea, definitivamente para el siglo XX es complicado. Ahora todavía como para este periodo entre que ya se asentaron los conquistadores y empieza realmente la colonización, y luego hasta, yo creo que de Coyoacán hasta la invasión norteamericana, con la batalla de Churubusco, y bueno, ya sabías que existía eso, Ujú. pero sí, hay saltos muy grandes, muy, muy Sí. grandes en la historia de la Ciudad de México y mucho más en las alcaldías. Eh, y, y bueno, ya sabíamos que en el caso de la conquista, dependiendo de tu actividad, sí, te daban peonías o caballerías, pero ¿cómo es que este hombre llega a tener una hacienda tan grande? A mí sí me llama mucho la atención estas deudas que tenían con él, ¿no? Eh, y saltando del otro lado, ¿hay alguien en Mesegar que diga, mis parientes estuvieron en Coyoacán ahorita? Claro, por lo que te decía antes, es muy complicado saber, o sea, tengo más o menos un árbol genealógico hasta mitad del siglo XVII, de los descendientes de la gente que se quedó allá.
eso sí, o sea, te lo puedo decir, pero del siglo XVIII, XIX y XX, creo que ya esa familia no continuó. Estos Gómez se imbricaron con otras familias, quiero decir, puede ser que como primer apellido desapareciera, pero a la ausencia de los archivos parroquiales me dificulta los trabajos de genealogía, ¿no? Ujú. Pero estaría fantástico encontrar un, un descendiente o descendientes, claro, bueno, pero eso ya como, como epílogo a todo esto. Pero sobre todo a mí me interesaría, es eso, el saber, pues, cuanta toda la documentación, pues, más antigua que se conozca, tanto allí como acá, y sobre todo lo que ha propuesto Cintia, ¿no? De el que podamos unir de allí a acá con esos nombres y ir buscando la documentación, a ver qué pasa. Pero al día de hoy no tenemos candidatos o candidatas en Mesegar para alzarse con como los descendientes de estas personas. No, Ok, sí. Pues Pues vamos a buscar aquí a ver si hay alguno. sí. claro, hacer Hacemos una un llamamiento genealogía público por inversa. si alguien O no, de todas o las no descripciones que reconocido. claro, de las descripciones que hemos hecho, si alguien se da por aludido. Sí, Sí, pues punto set y partido para Davi en el sentido del rescate de los archivos parroquiales, ¿no? Sí, Obviamente que la iglesia mormona ha hecho mucho porque es su naturaleza, ¿no? Rescatar todos los archivos parroquiales, pero vamos a decirles, les faltan. En ese sentido, pues qué bonito que a través de estas plataformas nos podamos comunicar y sean un instrumento para los historiadores, independientemente de que sean genealogistas o no. Eh, claro. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es Bartolomé Hernández. ¿Sabes qué cargos tenía qué cargos le hicieron en la Inquisición? Sí, él le condenaron por herejía, por haber dicho una frase que ahora no tiene mucha importancia, pero él en un viaje que dio, porque él era arriero, entonces en un viaje que se dio a Cuenca, que es pues una ciudad de España, cargando granadas, a los compañeros de viaje estuvieron hablando y se le ocurrió decir que acostarse con mujeres de las Mancebías, pues era un delito, un pecado venial y no mortal. Y entonces los demás compañeros le dijeron que era mortal. Y como no se les decía, le denunciaron y acabó ante la Inquisición. Sí, Eso bueno, me Sí, sí, sorprendía. sí, 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 que fue un pasan proceso muy casos. rápido y sobre todo lo que decía, que acabó sin dar la posibilidad de irse a México, que era lo que realmente él quería. Claro, sí. Sí, Qué duro. sí, aquí en México tenemos el famosísimo caso de los Carvajal, que utilizan a la Inquisición para despojarlo del cargo de gobernador, para despojarlo de sus pertenencias, entonces, en este caso, lo despojan de sus sueños de alguna manera, ¿no? Claro, Que no puedes pasar si no estás limpio, entre comillas, no podías eso pasar es. si no estabas limpio. Sí, sí. Por eso toda esa confabulación familiar para tratar de beneficiar a sus sobrinos mediante engaños, o sea, todo eso, gracias a la documentación, pues podemos aseverarlo que buscaron esa argucia para poder irse todos. Algunos lo consiguieron, otros no, pero lo intentaron. Eh, Pregunta, y Bartolomé, o sea, ¿murió en prisión? No, luego tuvo cargos públicos en el ayuntamiento, superó, o sea, después de esto, acabó Y entonces penitenciado. ahí sí puede estar la herencia, digamos, genéticamente, sí puede haber algún familiar. No, no lo Digo, sé, sí, pero él se quedó estaría. ahí, ¿no? Él se Claro, quedó no, no ahí. solo eso. Él no sé si tuvo hijos o no. Sé que Mm. algunos otros sobrinos sí tuvieron hijos. Y así sucesivamente hasta el siglo finales, o sea, principios del siglo XVIII. Pero Bartolomé superó la Inquisición,
superó la peste de 1598, que fue con una mortalidad casi del 50% en esta zona de la Puebla de Montalbán, y luego tuvo cargos municipales a principios del siglo XVII. Es decir, murió en el pueblo, lo que yo no sé si tuvo hijos o hijas, no lo Ujú. sé. Pero algunos de esos otros familiares de los Gómez sí que sé que tuvieron hijos e hijas hasta bien entrado el siglo XVIII. Puede haber por ahí, Todavía podemos ver algo, sí, 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 puede haber alguien que diga Miss, ¿no? claro. Ya un día Pero entonces no viajaremos allí colonizadores. con ellos para que vayan a ver sus heredades. En lo que terminó. En una heladería. Sí, O en un bar. Sí, quién exactamente, ¿no? sabe, quién sabe qué Donde tal. venden churros o elotes. Sí, pues Eso no te sería queda más, fantástico, ¿eh? ajá, sí, no te Seguir. queda más que hacer una novela histórica, ya. A falta ¿Verdad? de datos, ¿no? De hecho, Sí, sí, ya casi sí. está la novela con todo lo que pasó Sí, Bartolomé. Ya está sí, casi la sí. novela. Exactamente. Pero es que es eso, o sea, realmente a mí lo que me gusta de esta historia es que tras unos documentos con un nombre y un apellido, si empiezas a investigar en los archivos, que es realmente vuestro cometido, tanto en la Delegación de Cultura como en Adavi, que es lo que hacéis principalmente, y gracias a eso se recuperan estas historias, aquí es importante que podamos tener la misma determinación, pero que unas personas que estaban en un documento, se ha hecho un artículo, hemos podido hablar hoy de esto, quiero decir, se le ha dotado de identidad, se le ha dotado un pasado, se le ha dotado de unos sentimientos, de decisiones vitales que ellos tuvieron. Hemos entendido que trataron de engañar, trataron de luchar como pudieron para conseguir lo que, pues, sus objetivos, ¿no? Entonces todo eso se ve gracias a la documentación, Así es. ni más ni Sí, menos. Y luego la novela ya se verá. no, la verdad es que los archivos guardan muchísima información, ¿no? Les voy a contar una anécdota que ahorita he padecido con el caso de un tío que para que le otorguen esta tarjetita de beneficio del gobierno, pues el acta de nacimiento tendría, si lo vemos ahorita, 5 errores con las que no podrías decir ni quién es, ¿no? Entonces, llevar el juicio en donde tienes además que buscar en los archivos parroquiales, la fe de bautizo, un documento en el ayuntamiento y todo para identificar a los padres, porque antes se acostumbraba nada más poner un apellido, ¿no? Sí. Entonces se pierde el segundo, entonces no saben quién es en realidad de dónde, porque puede ser cualquier apellido. Entonces, pues se levantó un juicio para poder escarbar en los archivos y dar con las actas de nacimiento desde los bisabuelos Ujú. hasta ahorita, para dar más bien para corroborar el apellido materno que desapareció en las actas de nacimiento. ¿No? Claro. Entonces, ya cuando vas escarbando y además es súper interesante, ¿no? Darte cuenta de quién es tu familia, ¿no? Nosotros tenemos familiares con apellido Castro y con apellido Madrid en mi Mm. familia. Entonces nos dimos cuenta, pues ahorita que empezamos a escarbar, pues los archivos, ¿no? Y decir, ay, bueno. Y también yo creo que eso ha sido como los abismos que aparecen en estos documentos, ¿no? Ujú. Que dan por hecho ciertas cosas en su momento y entonces, pues para la actualidad, pues es ya, como dicen, lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos de dónde viene, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Ya dar con la familia, ¿no? Con los Claro. abuelos y bisabuelos que vinieron de España. Para mí ha sido un placer, de verdad, investigar esto, sobre todo porque pues lo primero no tenía, yo sé sé la existencia de Coyoacán, sobre todo por ser el lugar de nacimiento de Frida Kahlo, pero, pero ¿Y poco conoces más. Coyoacán? Entonces, no, no lo conozco, yo no he ido para allá, no he ido a México jamás, pero me encantaría, pero ahora lo conozco como si, ¿sabes?
Por las redes. Por las redes, por los vídeos que os he visto a todas y a todos en los vídeos que tenéis de alcaldía y de cultura, claro. Los conozco sobre todo a través de Amalia Montoya, pues sí que quería Ujú, agradecerle eso, que ella pues me ha servido de guía, sobre todo en estos, por los barrios, porque si no, no me ujú. puedo hacer la idea de dónde vivían estas ¿De dónde personas. estás? Sí, Pues, ya conociendo la extensión es lo que te digo, ¿no? Te das claro, cuenta que son territorios muy grandes, sí, ¿no? Al conocer aparentemente los barrios están muy cerca, ¿no? Y los pueblos originarios están muy cerca, en una franja, pero ya viendo el territorio como tal, es bastante grande. ujú, Y pues mira, con mucho gusto lo que nosotros podamos aportar y ayudarte, muchas gracias. estamos a la orden. Igualmente. Pues no nos queda más que declarar a Mesegar del Tajo y a Coyoacán, hermanas gemelas, ciudades, hermanas, ¿no? Hermanas. Como hay por Sí, ahí. sí, Pues sí, porque que te heredaran el 10% de su población en ese momento, yo creo que es bastante significativo en el sentido, a menos de que llegue otro poblado español y diga, no es cierto, nosotros mandamos el 20, va a estar difícil, ¿no? eh, claro. pero bueno, Francisco y Cintia, pues muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación, por esta investigación, Francisco, que nos hermana y reitera finalmente los lazos que tenemos con esta cultura del otro lado del Atlántico. Bueno, aquí estamos demostrando lo bonito que es hacer estas historias, ¿no? Lo entrañable que resulta incluso para las poblaciones, o sea, ya trascender. Por Sí supuesto. estamos hablando de personas, pero esas personas tienen un contexto y tienen un lugar de nacimiento. Yo espero, como decía Cintia, cuando den a conocer este documento de la Hacienda de San Pablo, pues que se haga una presentación así súper bonita y que la puedas conocer también tú. Pues con mucho gusto. Y bueno, pues ahí está nuestra herencia novohispana y Así nuestra es, herencia Sí, finalmente criolla también, ¿no? Y así es. mestiza. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han visto y a ustedes por su tiempo y por este regalo que nos han hecho. Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. Y buenas tardes allá o Buenas noches tardes. ya. Tardes. Buenos días acá.